nombre es Jorge Alexis Martínez Cruz, soy estudiante de la licenciatura en Informática Educativa de la Universidad de El Salvador, en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas Educativa en la Universidad de El Salvador. Mi carnet es el MC 95081. En esta ocasión traigo mi defensa de la tarea 1 de aplicación, que tiene que ver con el diseño de circuitos en Tinkercad con sensores y actuadores. Es la asignatura de Programación y Desarrollo Cognitivo 3 en el grupo 2. Muy bien, en esta ocasión, en el primer caso, nos piden de que hagamos un circuito de tal manera de que tengamos una especie de sistema de alarma para aeropuertos. En este circuito van a haber dos pulsadores y van a haber LEDs, de tal manera que al presionar el pulsador va a haber un juego de luces uno tras otro, y al presionar el segundo pulsador, pues los LEDs se encenderán de forma intermitente uno tras otro. He dado clic en iniciar simulación y veremos cómo al pulsar el primer botón, pues tendríamos acá la intermitencia de los LED uno tras otro. Luego, en el segundo caso, tendríamos que al presionar el botón, los LED se van a encender uno tras otro intermitentemente 3 veces. Entonces, eso sería pues en el primer ejercicio que nos ha pedido el. Noten que tendríamos la definición de variables, he definido lo que son los pines como salida, le he asignado nombre a los LED de tal manera que tenemos LED 1, 2 y 3, y de igual forma tendríamos los botones como botón 1 y botón 2 que estarían definidos como entrada. Aquí se hace la condicional de tal manera si el primer botón está presionado, que comienza el primer juego de luces, encendiendo y apagando el primero, encendiendo y apagando el segundo, encendiendo y apagando el tercero. En el segundo caso, si el botón 2 está presionado, entonces hay una secuencia for donde va encendiendo los LED y luego pues los va a ir apagando. Entonces ese sería el primer caso. Bien, en el segundo caso nos han pedido un programa de tal manera de que tenga un sistema de iluminación dinámico para un cartel publicitario. Se ha utilizado código y se ha utilizado bloques, de tal manera de que cuando nosotros presionemos el botón, pues vamos a tener un juego de luces en lo que es al activar el circuito se va a tener un juego de luces atractivo, y la característica es que van a tener diferentes tipos de intensidad. Ahí tendríamos que el juego de LED comienzan con intermitencia 3 veces, y luego los LEDs van a ir encendiendo uno tras otro de forma secuencial. Al empezar el ciclo de nuevo, vamos a observar que la intensidad de los LEDs va a ser diferente. Ahora, ¿cómo se logra eso? Esto se logra acá en el código. Si podemos observar acá, se ha definido, bueno, primero lo que es el brillo en un valor, y luego dentro del código vamos a utilizar el atributo o la instrucción random, de tal manera que la intensidad va a ir desde 0 hasta un 100%. Luego se calcula una intensidad de brillo utilizando una fórmula, calculando el valor random que ya se había encontrado, y a eso se le calcula en base a los valores que puede manejar un pin digital de Arduino. Y aquí estarían los bucles para lo que es el juego de colores. El primer bucle lo que va a hacer es que enciende los LED, luego el otro los comenzaría a apagar, y en el segundo bucle pues los va encendiendo uno tras otro. Entonces esa sería pues la forma en cómo se trabajó la idea de un juego de luces atractivo para las personas con intensidad variable. La intensidad variable dijimos que lo va a hacer gracias a la instrucción random que tiene acá lo que es el Arduino. Bien, voy con el tercer caso. Si en el tercero nos piden de que hagamos el monitoreo de una alerta de un almacén, ¿verdad? De tal manera de que hay tendríamos acá en base a la temperatura que hay en el almacén, pues se va a activar una alarma si la temperatura sube, si hay mucho calor. Se le agregó un buzzer como una alarma audible, de tal manera que
si la temperatura llega a cierto umbral, voy a abrirle acá el monitor serial, si acá la temperatura está a una temperatura sin novedad, dice acá, pero si nosotros incrementamos el valor de la temperatura, noten que el umbral yo lo configuré en 75, entonces ya acá dice que ya hay se ha sobrepasado lo que es el valor de la temperatura y se tiene que enviar un correo electrónico cuando ya se ha llegado a cierto tiempo con que la temperatura esté alta. Se le ha agregado un buzzer de tal manera que hay una señal audible y se ha agregado también lo que es un LED intermitente para que haga un llamado de atención cuando se ha sobrepasado la temperatura, ¿no? Entonces eso se logra pues utilizando un sensor de temperatura, como lo tenemos acá, y por medio del código se calcula el equivalente de la entrada del sensor de temperatura a grados Celsius, y acá estarían las condiciones. Si el valor de la temperatura es mayor que el umbral, entonces se empieza los mensajes de alerta y demás. Y si persisten los segundos sin haber una modificación en cuanto a la temperatura, pues ya se envía un mensaje, ¿verdad? Y además se hace sonar el buzzer y también se hace intermitencia en cuanto a LED. De lo contrario, cuando la temperatura baja, entonces el contador en segundos, que es el tiempo que está en la temperatura alta, se define en 0 para que empecemos de nuevo el proceso. Bien. Luego en el tercer caso pues nos ha pedido un sistema de alarma de seguridad para una joyería. Tendríamos un sensor acá de movimiento y tendríamos también un sensor en una vitrina y en una puerta. Si nosotros, por ejemplo, activamos el movimiento, ahorita dice que no se detecta en movimiento, ¿verdad? Pero si acá se mueven, noten que ya hay un intruso en movimiento, así, y se esperan 3 segundos. Se vuelve a mover, noten que estaría una señal audible y también se enciende lo que es Ahora, de igual forma, si nosotros movemos el sensor de equilibrio, vamos a observar que en este caso me dice que es la puerta la que se ha abierto. Y si también movemos el sensor de la vitrina, entonces me dice que también en la vitrina y en la puerta hay movimiento. Y de igual forma, si movemos el sensor de movimiento, nos dice de que también hay alguien, un intruso adentro, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, se definen los LEDs, se define el buzzer al pin que está conectado, se define el sensor de movimiento, se definen dónde están los sensores de equilibrio para la puerta y la vitrina. Ahora se definen de entrada lo que son los sensores y de salida las alarmas, ¿verdad? Que es el buzzer y lo que es también el LED. Y de igual forma se pregunta si alguno de estos hay algún cambio, por eso se utiliza el operador lógico O, entonces comienzan a sonar las alarmas, ¿verdad? En este bloque acá identificamos cuál sensor es el que tiene lo que es una respuesta o que tiene algún cambio y se envía un mensaje. Luego se activarían las alarmas y se activa también el buzzer. Se esperan 3 segundos y se reinicia el proceso para que comencemos de nuevo, ¿ves? Entonces ese sería el cuarto ejercicio, y en el caso del quinto ejercicio pues, nos piden un control de ventilación de enfriamiento de los servidores. En este caso yo utilicé un servomotor 360 de rotación continua para hacer más atractivo el diseño, el modelo. La idea es de que si la temperatura está adecuada, el ventilador va a estar apagado, ¿no? En este caso hay un LED, se le agregó un LED verde, de tal manera de que si la temperatura está en agradable, que son unos 35 grados o 38 grados, entonces no gira el motor. Pero si por el contrario se empieza a incrementar la temperatura, entonces noten que hay un giro moderado, ¿verdad? Porque ya está en un rango de media temperatura, digamos así. Y si acaso la temperatura se incrementa mucho, entonces ya estaría un giro alto, el ventilador estaría trabajando a alta velocidad y se le agregó un LED rojo para que como también señal visible, ¿no?
Entonces, ¿cómo funciona lo que es este código? Bueno, definimos lo que son las variables. Bueno, primero se agrega la librería para el servomotor. Se definen las variables donde se va a calcular temperatura, se definen lo que son las variables para los LED, se definen de entrada lo que son el sensor de temperatura y de salida los LED. Luego se apagan los tres LED y se hace el cálculo de la temperatura. Si la temperatura es menor de 38, entonces el motor estaría estático, ¿verdad? Pero si la temperatura anda entre 38 y 80 grados, entonces el motor va a empezar a girar a una velocidad lenta, ¿no? Ahí vemos hasta el LED, se enciende el LED naranja. Y si la temperatura llega a más de 80 grados, entonces veremos cómo el motor gira a altas revoluciones. Bien, eso sería la explicación de mi tarea 1 de aplicación. Espero se haya entendido lo que he querido explicar. Gracias.